estamos con Yulisa Peso, nutricionista. Vamos a conversar acerca de un tema que yo sé que ella conoce así a fondo. Yo sé que en esto Yulisa es como en muchas otras cosas más, evidentemente, pero en el tema de los omegas yo creo que es una voz muy autorizada a hablar y a opinar con respecto a eso y a cómo estamos en nuestro día a día, en nuestra dieta con los omegas. ¿Cómo está, Yulisa? Bienvenida al programa. Bienvenida, gracias por la invitación, gracias por tus comentarios. No, a ti por venir, porque yo creo que es importante que la gente conozca más qué son los ácidos grasos poliinsaturados omegas, porque hay mucha confusión además, ¿no? O sea, hay mucha confusión, además se dice mucho que los omegas son muy buenos, pero en realidad no sé, hasta cierto punto hay que aclarar bien qué es lo que tiene omega, porque hay omegas buenos. Correcto. ¿Cuál es el mundo de los omegas? Todo el mundo, eso es omega, ¿no? Pero en realidad... Así que empecemos la entrevista preguntando de qué son los ácidos grasos de tipo omega. Sí, eso es importante, partir dando el conocimiento de qué es un ácido graso esencial. Así es. Y le vamos a llamar así a todos aquellos ácidos grasos de los cuales el organismo no tiene la capacidad de formar, en otro lenguaje sintetizar, sino es a través del consumo de ciertos alimentos. Ahora, existen dos grandes grupos de ácidos grasos esenciales, que son el omega 6 y el omega 3. El equilibrio en el consumo de ambos es lo que hace la diferencia entre tener salud o tener enfermedad. Ahora, Muy importantes, entonces juegan un rol importantísimo. Correcto. ¿Hay algún omega que no sea esencial? Bueno, no, efectivamente, si llama mucho la atención el omega 9 del aceite de oliva, no es esencial, lo podemos sintetizar. Por eso que la gente se confunde, la gente cree que el aceite de oliva es un ácido, es bueno, sabe que es bueno, claro que eso sí. Por supuesto, ¿no es cierto? Pero no creen es que esencial. tenemos que consumirlo necesariamente, ¿no? Por ser omega. No, tiene una particularidad, no es muy eficiente en bajar el colesterol, el HDL. Sin embargo, cuando hablamos de promotores de salud en sí, de los antiinflamatorios, de los antitrombóticos, hablamos de los omega 3. Y cuando hablamos de los promotores de la inflamación, de los promotores de la trombosis, estamos hablando de los omega 6. Tú sabes que durante muchos años en la evolución del hombre estuvimos consumiendo el equilibrio entre omega 6 y omega 3. De manera instintiva, ¿no? Totalmente, equilibrio. ¿Por qué no los diferenciamos bien, claro? ¿Qué es el objetivo de cada uno? ¿Cuál es el beneficio de cada uno de los omegas 3 y omega 6? Mira, el omega 6 es una grasa esencial que se va a generar en nuestro cuerpo cuando consumimos, por ejemplo, semillas, girasol o los aceites de maíz, los aceites de canola. Sin embargo, también podemos consumirlos en ciertos aceites como el onagra, el prímura, el boraja. Sin embargo, son muy escasos en nuestro país. Correcto. Ahora, el consumo alto de omega 6 se ha presentado de una manera exorbitante que ha deteriorado la calidad de vida y la salud del ser humano, porque no más de 100 años la revolución industrial y con ella la tecnología que permitió refinar los aceites ha hecho que consumamos en un exceso de estos aceites, ¿no? Además, ahora todo el mundo en su casa puede consumir aceite vegetal, de maíz, de girasol, que tienen una cantidad... Pero no en la proporción en la cual permita que el omega 3, es decir, la grasa marina, esté en la misma proporción. Entonces, ¿Cuál es la proporción de la que estás conversando? ¿Qué cantidad Lo ideal es que sea 4 de omega 6 y 1 de omega 3, pero en la realidad estamos en 10 versus 1, en 20 versus 1, 30 versus 1. En Norteamérica hasta 20 veces omega 6 por respecto a omega 3, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué es lo que estamos presentando en los consultorios? Por ejemplo, en el mío particularmente, yo llevo durante este año evaluando un promedio de 500 personas con unas analizadas de nutrientes y no te miento que más del 90% tiene deficiencia de omega 3. Sin embargo, en el cuestionario de salud y bienestar, los signos y síntomas de salud presentan lo siguiente, como un denominador, ¿no? Ansiedad, irritabilidad, estrés, además de síntomas de enfermedades inflamatorias, ¿no? Unos te dicen que sufren de asma, tienen colitis, antecedentes de esclerosis múltiple. Articulares. Entonces dolores como la fibromialgia, la artritis reumatoidea. Entonces estamos hablando de un sector de población que físicamente se ve sana, pero que realmente los signos y síntomas que presenta son de carácter crónico, que no permite una calidad de vida. ¿Y eso es un exceso de omega 6? Así es, o una deficiencia de omega 3. Entonces, ¿cómo es que yo puedo compensar esto? Tratando de que en mi dieta exista una cantidad suficiente de omega 3. Te voy a hacer una pregunta, ¿por qué tenemos deficiencia de omega 3? ¿Qué es lo que está pasando en nuestras dietas? Que ya has explicado muy bien por qué tenemos tanto omega 6, pero ¿qué pasa con los omega 3? El omega 3 tiene una particularidad. La gente no consume pescados con olor fuerte e intenso como la sardina y la anchoveta,
Si tan solo consumiéramos 30 gramos de sardina o anchoveta diaria, no tendríamos la deficiencia. Problema, pues. Si consumiéramos 300 gramos de salmón o trucha al horno o al vapor, no tendríamos esa deficiencia. Pero cuando consumimos trucha o salmón, lo hacemos a altas temperaturas que destruimos este aceite tan sensible, termosensible. Pero con el salmón también está pasando algo, que la mayor parte de los salmones que se disponen para el consumo directo, que los encuentras en otros sitios, son salmones cultivados o criados en piscigranja, que no se están alimentando de lo que realmente les mejora ayuda a la cantidad. el omega 3. Y no solamente ocurre esto, sino que tenemos una gran característica del atún, que es rico en omega 3, en las secciones negras, sin embargo el contenido de mercurio es altísimo. Ese es otro problema que ha hecho ciertas restricciones en algunos países. Entonces el problema está en el que no tenemos el hábito de consumir el pescado, a veces el poder adquisitivo no llega a darle salmón a toda la familia. Una opción es suplementarlo, pero con un protocolo que permita un equilibrio óptimo. Eso es importante. Claro, y otro tema importante es que las personas nos hemos dado cuenta que nuestros animales están siendo alimentados de un exceso de alimentos como el maíz, altos en omega 6, al fin y al cabo se van a convertir. Que no mejora la calidad del omega 3. Entonces cuando consumimos leche, queso, huevo, carnes rojas en general, no es el simple hecho de decir que tiene colesterol, tiene toxinas, es que estamos incrementando aún más nuestra carga el omega 6. Por este tema. Ahora, digamos, lo ideal debería ser entonces de alguna forma poder reducir un poco el consumo de omega 6 y no solamente elevar el de omega 3. Sino también debería bajar el consumo. Reducir el otro lado. O sea, ¿qué deberíamos dentro de nuestra dieta diaria adicionar para poder obtener el omega 3? Mencionaste algunas cosas, obviamente, y también reducir y ser hasta estrictos con esa reducción, ¿no? Como para poder lograr un balance. Porque eso es lo que queremos, perdona la interrupción. Yo, antes de pasar a tu pregunta, que me parece que es sumamente valiosa, yo quisiera que expliques un poquito, además del pescado, ¿qué otra fuente de omega 3 hay? ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, mira, si nosotros queremos consumir el omega 3, estamos hablando de un aceite EPA y un aceite DHA. Eso es omega 3, EPA y DHA. Podemos consumirlo tal cual en un aceite marino o el aceite de bacalao, o en la sardina, la anchoveta. Sin embargo, también podemos consumir otros alimentos que hacen que en nuestro cuerpo se forme el EPA y el DHA. Son alimentos ricos en alfa-linoleico. Estos son la linaza, la nuez y el mismo sacha inchi. Sin embargo, los estudios son diversos y afirman que no es más que un 15% la conversión entre el alfa-linoleico. Tenemos que el aprovechamiento de esas fuentes EPA no es... y DHA. Y no solamente eso, sino que un consumo excesivo de aceites vegetales va a reducir la proporción que existe en esta conversión. Tal es así, imagínate que muchas de las personas no relacionan sus síntomas cognitivos con la deficiencia de estos omegas, particularmente el DHA. Entonces nos sentimos con mucha irritabilidad, con depresión, con mucha ansiedad, muy poca calidad de vida. El bienestar mental es parte del bienestar del ser humano. Por supuesto. Y cuando es una evaluación a nivel membrana celular, los estudios indican que tiene muy baja cantidad de DHA. Entonces, antes de partir hacia la medicación como primera línea de solución, debemos hacer una evaluación exhaustiva de las deficiencias nutricionales que acarrea a través de los años. Uno es lo que come al final. Sí, cómo se ve y cómo se siente, porque todos estos años hemos sido enfocados hacia cómo nos vemos, pero el cómo nos sentimos es algo muy importante y la nutrición y el ejercicio pueden impactar en verte y sentirte bien, es decir, impactar en cuerpo y mente. Ya la parte espiritual depende de cada uno. Claro, por supuesto. Pero podríamos decir, respondiendo a tu pregunta, de que si no abusamos en los aceites vegetales, ¿no?, las frituras, en los aderezos y consumimos con moderación las grasas refinadas y sin embargo hacemos un plan semanal en el cual consumo mis 300 gramos semanales por persona de salmón o trucha, o en vez de tanto jamón diariamente en la mañana o huevo, le pongo una anchoveta en el día, en la porción de todos los integrantes de la familia, voy a tener un equilibrio óptimo. Y si no tengo la posibilidad de controlar la salud de toda la familia dándole estos alimentos,
o bien no tengo la confianza de que va a terminarlos cuando no estoy presente, entonces recurrí a una suplementación. Que la suplementación, dicho sea de paso, ya existe a nivel nacional, pero hay que tener mucho cuidado sobre cómo identificar algo que es bueno para la salud. Claro, porque, algo que realmente funcione. Porque consumir un aceite de pescado, un omega 3 ranciado, que huele fuerte, que tiene sabor fuerte, que genera eructos, no genera más que radicales libres. Correcto. Y es nocivo para la salud. Entonces, yo ya puedo identificar como característica primordial tras el consumo de omega 3 que no huela, que no tenga sabor fuerte y que la dosificación sea apta. De acuerdo a la Sociedad Americana del Corazón y Psiquiatría, con 1 gramo diario de omega 3 es suficiente. Correcto. Sin embargo, para tratamientos específicos en donde hay trastornos mentales, bipolar, esquizofrenia, déficit de atención, se han visto que se puede promover hasta 3 gramos en un tiempo de 8 a 12 semanas. Sin embargo, es importante resaltar que uno puede medicarse hasta el gramo, correcto, pero de ahí en adelante necesita una prescripción facultativa. Claro, y en general un asesoramiento nutricional es muy importante. Así es, porque todos somos distintos y cada uno va a reaccionar distinto. Y algo importante es que uno puede suplementarlo y acaparar este tema, abordar toda la parte deficitaria, pero si a su vez estoy consumiendo colorantes que generan irritabilidad, que generan ansiedad y potencializan ese malestar, entonces estoy siendo contraproducente y no me vea resultados. No hay una buena coherencia entre lo que se hace y lo que se piensa. Sí, realmente, Yulisa, este es un tema que da para mucho. Te agradecemos enormemente. Y yo creo que hay que alentar el consumo de una dieta razonable, sobre todo, y los omega 3 están ahí al alcance de la mano. 30 gramos de anchovetas o sardinas al día. Que es muy rica. Y con la suplementación o el buen consumo de omega 3, no solamente vamos a tener un buen balance a nivel cognitivo y emocional, sino que también vamos a aprender a convivir sin estar discutiendo permanentemente, porque eso es lo que pasa hoy en día. Necesitamos estar más tranquilos. Estar armonizados todos. Así es. Gracias, Yulisa. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Te agradecemos muchísimo. Tenemos...